Continuamos con Cadena Nacional y estamos muy preocupados con el estado de la pandemia y el avance que ha tenido nuestro país. Por lo mismo es que vamos a saludar a nuestros próximos invitados. Está junto a nosotros una amiga de la casa, ex subsecretaria de Salud, asesora además de la Organización Mundial de la Salud, Janet Vega, que se suma a nuestra conversación. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno verte de nuevo. Qué bueno, ahí escuchamos tu voz y te vemos en pantalla, y también vemos en pantalla a Gonzalo Bacigalupe, doctor en Psicología y magíster en Salud Pública y Global. Bienvenido, Gonzalo, qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Gracias por ser parte también de este programa. Y lo decíamos, estamos preocupados por las altas cifras de contagios y también de personas fallecidas en nuestro país. Esto se ha vuelto una de las situaciones o de uno de los meses tal vez más dramáticos desde que comenzó la pandemia en Chile. ¿Cómo es que llegamos a esta tan alta cifra de casos, entendiendo que, a diferencia del pic de la pandemia, que se estima que fue durante junio del año 2020, al menos en la cantidad de fallecidos, nos estamos acercando a pasos agigantados de esa realidad? Pero tenemos personas vacunadas, más de la mitad de nuestra población. ¿Por qué estamos en estos índices? Abro la palabra, no sé quién la quiera recoger. ¿Comienza, Janet? Bueno, estamos en estos índices porque en realidad no hemos tomado las medidas necesarias para disminuir la circulación del virus, sino que hemos básicamente apostado a la vacuna como la gran solución. Y la evidencia internacional muestra que la vacuna es una muy buena medida para las personas como personas individuales, pero no resuelve el problema de fondo, que es que el virus sigue circulando en la comunidad y por lo tanto, mientras haya personas susceptibles, sigue efectivamente enfermando personas y estas a su vez abarrotando los hospitales y muriendo. Claro. Entonces, en el fondo, eso muestra que la estrategia tiene que ser una estrategia completa, digamos. ¿Y cuál debiese ser esa estrategia completa o cuáles serían las medidas que están faltando? Porque al menos ya se anunció que toda la región metropolitana pasa a cuarentena, aumentaron también otras comunas en el resto del país. Uno pensaría, bueno, quizás la cuarentena podría ayudar a disminuir los casos. ¿Es una manera efectiva o falta más? Falta más. ¿Sí? Ahora, siguiendo lo que dice Janet, necesitamos la vacuna, definitivamente. La vacuna resuelve mucho del problema clínico, es decir, que no te mueras, que no te enfermes gravemente, sí, pero definitivamente no resuelve el problema epidemiológico o el problema de salud pública, que es el contener el contagio. Para poder contener el contagio, para poder darle un corte al contagio, al virus no lo vas a eliminar así, va a demorarse quizás mucho tiempo, quizás años, pero puedes controlar el contagio. Necesitas medidas no farmacológicas y eso hay que comunicarlo con mucha claridad, porque en el fondo nosotros somos un país que vacuna, que tenemos una larga tradición de vacunar y la gente es obediente al respecto, y yo pienso que la gente es obediente al respecto, pero nos hemos socializado en vacunas que previenen y que hacen que no nos contagiemos y que con eso protejamos al otro. Entonces, aquí se hizo mucho énfasis en la vacuna como la resolución de todo, esta famosa inmunidad de rebaño, pero sabemos que eso es una cuestión todavía bastante teórica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que generar mucha mejor educación, tenemos que enfatizar cómo se produce el contagio, y en ese sentido la distancia física, los lugares cerrados, el entender que no se debiera estar desinfectando, tirando cosas, sino que nos tenemos que mantener en lugares muy bien ventilados. Entonces, yo creo que ese mensaje ha faltado. Eso junto, yo diría, a la necesidad de hacer una comunicación de riesgo que sea clara. Por ejemplo, y que no es solamente una comunicación de crisis, por así decirlo, para ver la gestión, sino que una comunicación de riesgo verdadera, y hay maneras de hacerlo. Eso podemos dar algunos ejemplos. Bueno, y es importante, nosotros con la Janet hemos conversado varias veces respecto al mensaje que se entrega a la comunicación de riesgo, que ha sido tan difusa y tan poco lineal, además, por parte de las autoridades en este tema. De repente se dice, bueno, los abuelitos van a poder salir a abrazar a sus nietos, reúnanse, y una semana después, bueno, la situación es delicada. Hagamos lo siguiente, yo les voy a llevar también a un titular que da información reciente respecto también a las personas fallecidas, que algo mencionábamos al inicio y que da cuenta de que quizás estamos en un momento casi tan complejo como en junio del año 2020.
Mayo supera los 4.000 decesos atribuidos al COVID-19 y se posiciona como el segundo mes con más fallecidos durante toda la pandemia. Decíamos, junio del año 2020 fue el pic en la cifra de personas fallecidas, y ahora mayo de 2021 entonces termina siendo el segundo mes con más personas fallecidas. ¿Es este momento el peor de la pandemia o el que se nos avecina respecto a la cifra de fallecidos? Porque al menos durante el mes de junio nos queda la mitad del mes, pero tampoco se ve muy optimista el panorama en ese sentido. Janet, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy crítico. No sabemos si es el peor momento de la pandemia, porque en realidad todavía, en mi opinión, la curva está creciendo. Yeah. Pero lo que sí sabemos es que desde el punto de vista de las personas que están muriendo, este es un mes tremendo. Sí. Porque ahora está efectivamente muriendo, dentro de los que están en camas críticas, un porcentaje mayor de personas que son de edades menores. Y por lo tanto lo que está llegando ahora son personas que son activas, que están en una edad laboral, que tienen sus familias, sus hijos pequeños, etcétera. Y lo otro que no habíamos visto nunca hasta ahora, este nivel de colapso hospitalario. Sí. Brutal. Las urgencias totalmente colapsadas, cerrando lugares porque no pueden recibir más personas atendiendo y internando personas en los CEFAM, que no están pensados para eso. Personas en los CEFAM, ventilando personas en lugares que tampoco se pueden ventilar, utilizando, hoy día en la mañana escuché un reportaje en que estaban utilizando incluso los equipos de paro que no se utilizan que están ahí para poder ventilar a personas. Entonces realmente la situación en los hospitales es dramática, con un equipo de salud total y absolutamente exhausto, más de 20% de ausentismo y con una carga emocional tremenda, porque básicamente ven morirse a sus pacientes y cada vez sigue y no para nunca. Entonces, la situación es dramática. Bueno, y a propósito de eso, quiero que revisemos también un gráfico que tenemos acá de visualizador Data UC, que da cuenta de lo siguiente, de los pacientes hospitalizados y cómo ha aumentado la curva, y ahí podemos situarlo desde el mes de abril hasta el día 10 de junio. Ahí podemos ver además la curva de los pacientes UCI, cómo ha ido aumentando. ¿Qué lectura podemos darle a lo que tenemos en pantalla, Gonzalo? Sí, esa es una curva que se ha mostrado bastante. La ha mostrado el subsecretario Dunant algunas veces, incluso ha sugerido que hay una estabilización o que ha ido a la baja en los mayores de 70. Yo tenía otro gráfico para mostrar un poco el impacto que tiene en este momento los pacientes en UCI por millón de habitantes. Yeah. Y si uno lo mira desde esa perspectiva, primero que nada, todos los rangos etarios ha habido un aumento en la cantidad de personas que están en la UCI. Esos son gráficos ajustados por millón de habitantes. Sí. Están ajustados además, es el promedio, en la semana del 11 de junio y en la semana del 11 de junio del 21, comparado con la semana del 11 de junio del 2020. Y lo que podemos observar en la curva de en la barra de la derecha, ¿sí?, es que claramente tenemos una cantidad muy importante de fallecimientos en todos los grupos etarios. Por supuesto, había un crecimiento en los menores, pero fíjense en la barra de abajo, en la concho vino, color concho vino, y ustedes pueden ver que los mayores de 70 años igual tenemos una cantidad mayores, promedio, 7 días, que es mayor que el año pasado. Entonces hay que tener, cuando escuchamos que hay una estabilización o que hay una baja en cierto grupo etario, en realidad eso es una cuestión que está distorsionada, porque efectivamente tenemos más fallecidos hoy en día. Y tal como decía Janet, bueno, uno nunca puede saber qué exactamente va a suceder la próxima semana, y por eso siempre los pics uno los puede concluir después que han pasado los pics. Desde mi perspectiva siempre hemos estado en una primera ola, todavía nunca realmente hemos llegado a un número bajo como para decir que estamos subiendo de nuevo, pero es bastante grave, y eso yo creo que hay que comunicarlo, porque creo que ayuda en la evaluación que las personas hacen de la inversión que van a hacer para cuidarse, y además para que, por ejemplo, los tomadores de decisiones puedan pensarlo de otro modo. Yo a veces escucho
no solo desde el gobierno, desde otros Claro. políticos, diputados, senadores, una suerte de autocomplacencia respecto a lo que pasa, porque no están entendiendo la gravedad de la situación y, a pesar de que no podemos decir si este es el pic, Sí. estos son movimientos de curva muy rápidos y puede que la situación empeore bastante. Pero hay dudas también respecto a, y aquí voy a recoger lo que podría ser una pregunta ciudadana, Janet, respecto también al tema de la vacuna, porque tal como decía Gonzalo y como lo veíamos también en el gráfico, ha aumentado la cantidad de personas fallecidas, pero por lo menos en las edades más avanzadas es donde hay mayor población de personas vacunadas, distinto a lo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen menos de 25 años, que recién están vacunándose. ¿Qué es lo que está afectando para que tengamos este nivel de cifras con tantas personas vacunadas? No se te escucha, Janet. Perdón, hay dos fenómenos aquí. El primero es el riesgo, es que, por cierto, si bien la vacuna es efectiva, no elimina el riesgo de enfermar grave ni de morir. Lo disminuye grandemente, pero no lo elimina. Y nosotros sabemos que la disminución, estamos hablando alrededor de 80%, pero eso significa que queda todavía un 20% de probabilidad de que efectivamente te puedas enfermar gravemente o morir. Y lo segundo, que en relación a las personas de más edad, es que así como a uno le aparecen arrugas, el sistema inmunológico también envejece desafortunadamente. Entonces la respuesta a la vacuna es menor en los grupos de personas con mayor edad. Y esos dos fenómenos hacen que efectivamente, si bien el riesgo disminuye, probablemente esa disminución de riesgo en ese grupo etario es menor, no es tan buena la vacuna, entre comillas, para los mayores que para los más jóvenes. Y por lo tanto, nuevamente, no es la solución mágica, Claro. Es una muy buena medida, pero no la única. Claro. Y respecto a ver si es que vamos a lo que está pasando particularmente en la región metropolitana, lo que ha sido también este anuncio de cuarentena total para todas las comunas de la región. ¿Llega tarde este anuncio, Gonzalo? Te lo pregunto por no solamente las elevadas cifras, sino que además también porque hemos visto imágenes que son dramáticas, centros comerciales atestados. Aquí estamos viendo, por ejemplo, imágenes de las afueras del Costanera Center, donde vemos esta fila gigante de gente que busca entrar a estos lugares, que son lugares que además son espacios cerrados, que si bien tienen un aforo, de todas maneras no tienen circulación de aire, no hay ventilación adecuada, y todo esto sucede de manera un poco más intensa, con mayores aglomeraciones, justamente después de que se hace el anuncio de la cuarentena total. ¿Qué lectura le das tú a lo que tenemos en pantalla? Wow, mira, las cuarentenas son una medida medieval y no lo digo solamente en el sentido metafórico, lo digo en el sentido real, ¿no? Encerrarte es la última medida que puedes tomar, es la más, realmente refleja el fracaso de una estrategia de prevención. Es decir, te cuarenteneas porque algo no hiciste. Muchos de nosotros planteamos muy temprano en enero, cuando los números se veían que iban a la alza, que los permisos de vacaciones y posteriormente la actividad relacionada con volver a la escuela, no necesariamente los niños en la escuela, pero toda la actividad que significa la movilidad para poner a niños en la sala de clase, iba a generar un aumento de los contagios. Entonces, eso se veía venir. Entonces, las cuarentenas, para que sean efectivas, realmente habría que haberlas hecho. Si ibas a hacer una cuarentena, si ibas a tomar medidas de restricción de la movilidad, necesitabas hacerla de modo preventivo. Ahora, yo soy de los que piensa que debemos cerrar todo, pero no encerrarnos todos. A ver, expliquemos esa idea. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se aplica? Sabemos ahora, quizás un año atrás no lo sabíamos, que nosotros salgamos a la vereda, que salgamos a caminar, que vayamos a una plaza, que sacamos a pasear el perro, no necesita de un permiso, debiera ser posible hacerlo en cualquier momento a la hora que a ti se te ocurra, lo cual disminuiría la ansiedad, disminuiría la angustia, generaría una suerte de capacidad de poder responder saludablemente al impacto negativo que tiene el encierro, ¿no? Pero por otro lado, lo que tú tienes que hacer con una cuarentena realmente es desincentivar
la reunión de personas en lugares cerrados, no ventilados. Malls, transporte, buses, por supuesto bares, restaurantes, etc. Ahora, ¿qué ha pasado con las cuarentenas en el pasado? Sí. Siempre se ha pensado al revés. Es decir, se ha pensado, limitemos la capacidad de las personas de ir a lugares en vez de desincentivar que vayan a ciertos lugares al mantenerlos cerrados. Entonces, yo espero que esta vez, cuando se relajen las medidas, lo último que abra sea un mall como ese Costanera Center. Bueno, nosotros no vamos a cambiar de un día para otro la conducta, que es una conducta no solo de consumo, pero es una conducta de ritual. Ir a ese mall refleja muchos años, décadas de socialización. Eso no lo cambias en este momento. Pero sí tú puedes decir, lo vamos a cerrar. De hecho, me acuerdo, una vez una alcaldesa cerró uno de estos malls, algunos alcaldes tomaron la decisión. Yo creo que hay que pensar de esa manera. Es decir, vuelvo a insistir, no encerrarnos, pero sí cerrar los lugares donde nos podemos contagiar. Yo pienso, por ejemplo, que los lugares para que los niños se tiren de un resbalín no ofrecen peligro, pero sí otros en los cuales efectivamente tú te puedes contagiar. Es que quería llegar a ese punto porque ha habido mucha crítica respecto, por ejemplo, a cómo están operando o cómo están funcionando algunos parques nacionales que tienen hectáreas de aire libre, de bosque, donde las personas pueden estar dispersas y tienen un aforo de 200 personas, pero espacio cerrado. Y vuelvo aquí al caso de los centros comerciales. Yo no sé nada de metraje, pero serán ¿cuántos? 6.000 metros cuadrados, no tengo idea, con espacios cerrados, bueno, y tienen un aforo de 3.500 personas en el caso de algunos. Janet, por lo mismo, ¿cómo debiese ser posteriormente ese retorno que dice Gonzalo? Y yo no sé si tú manejas información, si es que existe algún tipo de plan para aplicar de manera posterior a lo que va a ser esta cuarentena. O sea, más allá del plan paso a paso, si es que habrá otro tipo de estrategia o algún giro para evitar volver a un momento como el que estamos atravesando ahora. Bueno, Vicky, yo no tengo ninguna información, como no tenemos ninguno de nosotros, de cuál es el plan. Y eso es una de las cosas que a uno le produce una incertidumbre tremenda. Y yo converso con personas, miembros del comité asesor, etcétera. Nadie sabe cuál es el plan, en realidad, nadie sabe. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el Colegio Médico, con su equipo de expertos, va a hacer una propuesta probablemente el lunes, de cómo debería ser la vuelta y cómo deberíamos prepararnos, que básicamente es muy similar a lo que está diciendo Gonzalo, que es como lo que todo el mundo científico y los países están aplicando, que es que efectivamente las personas no necesitas encerrarlas, lo que necesitas efectivamente es cerrar los lugares de riesgo. Y lo que hemos aprendido es que la ventilación es clave. Sí, pues. Por lo tanto, la ventilación, lugares abiertos, son lugares en que tú tienes mucho más bajo riesgo. Entonces, si uno pensara en el paso a paso, ¿qué es lo que uno diría? Ok, estamos en un momento que es brutal, ¿de acuerdo? Tomaron la decisión de cerrar, cierren los malls, los lugares, paren el transporte, corten, dejen la gente teletrabajando, cierren. Primera cosa, cerremos de verdad. 2, desde el día 1, las personas que puedan salir a pasear al perro, que puedan efectivamente caminar en el barrio, etcétera, porque eso no es riesgo. Esa es la primera etapa. Y después, y por cierto, entreguen la ayuda prometida para que la gente se pueda quedar en la casa. Sí. Inmediatamente después de eso, ¿qué es lo que uno debería empezar a abrir? Sí. Uno debería empezar a abrir el comercio pequeño al aire libre. Y las personas insistir en que tienen menos riesgo, pero que el riesgo existe, que se va a poder ir a los lugares, pero que se cuiden. Y nuevamente decir, no es tanto el lavado de manos, porque esto se transmite por vía aérea. Claro. Imaginarse permanentemente que uno está frente a un grupo de personas que están todas fumando, y que uno tiene que evitar ese humo a como de lugar. Es que hay eso es lo que hay que pensar. Y eso es, y después al final, tú puedes abrir los lugares, pero con mucha restricción y con mucho aforo,
lugares que son cerrados y que aglomeran a las personas. Es que ahí uno se pregunta también, ya que esto no solamente ha sido dicho por ustedes en este programa, también lo han dicho varios especialistas, también lo ha mencionado el Colegio Médico, ¿por qué es que el Ministerio no hace caso de este tipo de recomendaciones? ¿Por qué es que operamos a la inversa, como decía recién Gonzalo? No sé si es que ustedes manejan o información o al menos una teoría respecto a qué es lo que está haciendo que termine siendo todo al revés. Gonzalo, te doy la palabra. Sí, mira, uno no puede, yo no puedo vivir en la mente de los que toman decisiones invitados a este comité, no comité, pero al grupo que toma las decisiones, ¿no? Sí, pero al menos sabemos que la información existe y que está disponible. Pero las acciones para el Ministerio demuestran cómo están pensando. Y yo creo que lo que están pensando es esta pugna. Ven la economía de algunos en pugna con la salud de la mayoría o de la población en general. Y cuando digo la población en general, incluye hasta el ministro, que hasta estuvo a punto de haber sido diagnosticado con COVID. Claro, pues. Entonces, pero estamos hablando de que yo creo que hay una suerte en esta pugna se buscan siempre signos de que esto está mejorando. Y no se entiende que estos signos de mejoría efectivamente pueden ser signos de mejoría o son, como dicen mis colegas del Data COVID-19 de Chile, son lomos de toro, son distorsiones de los números por distintas razones, porque ocurren, porque administrativamente como se miden, pueden ser muchas razones. Entonces hay que asegurarse que efectivamente vamos a la baja y vamos a la baja de un modo significativo, es decir, que no sea una suerte de distorsión. Entonces, es solamente en ese momento cuando podemos empezar a relajar las medidas. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un pequeño signo, pequeño cambio, creo que la interpretación que se hace es que ahora podemos volver a nuestra vida normal antes, sin haberse asegurado de que efectivamente tenemos control del contagio. Ahora, una cosa que no hay que confundir, cuando hablamos de control del contagio, es básicamente saber dónde está y que si aparece yo rápidamente puedo controlar el brote. Entonces puedo tener países que tienen 5 contagios y cierran la ciudad inmediatamente, de modo que quieren saber, no necesariamente para encerrarlos a todos en una casa, en sus casas, sino que para saber dónde se ubica, porque un contagiado, 2 contagiados pueden generar una tragedia muy grande. Yo siempre doy el ejemplo, el que más fácil de entender es cuando les digo, una persona asintomática en un bus que va de Santiago a Viña puede causar que una ciudad completa caiga. Mira. Una persona. No porque esa persona sea más mala, no simplemente porque esa persona respiró en un ambiente cerrado, varios se contagiaron, en esos mismos días rápidamente sube exponencialmente. Entonces tenemos que tener capacidad de entender que el riesgo nunca se disminuye completamente, pero que sí puedo establecer cuáles son esos puntos. Ahora, siguiendo lo que decía Janet, yo creo que una de las cosas que hace falta es definir las metas de modo que yo, tú y todos nos comprometemos a esas metas y empezamos a colaborar. Porque por el momento es como, claro, tirar una cuarentena y ahora qué va a pasar. Entonces comienza a suceder esto de hacer trampa. Oye, y por lo mismo, ya que nos queda también el último minuto de programa, Janet, algo para complementar lo que está mencionando ahora Gonzalo, que me parece tremendamente relevante, para ir finalizando también. En este minuto, lo único, por favor, cuídese y tome todas las medidas. Realmente necesitamos que nos apoyen. Tenemos nuestros equipos médicos destrozados, pero tenemos lleno. Entonces, no podemos seguir así, de verdad no podemos seguir así, porque la gente se nos está muriendo en los pasillos. Entonces, ahora es el momento de, por favor, necesitamos la colaboración de todos. Más allá de las diferencias, lo que tengamos, en este momento, cuídese y cuide a su familia, porque la situación está muy mala. Es así, pues hoy Janet Vega, Gonzalo Bacigalupe, queremos agradecerles por este contacto en cadena nacional en este momento también tan complejo que estamos atravesando como país. Gracias por esta información. Muy bien, y con ustedes también voy a despedir el programa, pues porque vamos finalizando este capítulo de Cadena Nacional. Le agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado durante esta semana. Cuídense mucho, que tengan un buen descanso y ya nos encontramos
desde el lunes a las 9 de la noche a través de la pantalla de VIX. Que estén muy bien. Chao Gonzalo, chao Janet también. Un abrazo. Chao a ti.